estaba cebado con ese tema, loco, estaba cebado con ese tema, perdón. No, el frío que hace, hermano, el frío que hace. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Rodo y hoy tenemos un nuevo video de dibujo. Tô com castelo, é fábrica de hit. Saí de Miami, fui para em LA. Fumando kush, só faltou ser. Chovendo piranha, pique Shrek Quiz. Só tô colhendo tudo que plantei. Não botaram fé que nós tá de nave. Bico falando, não faz a metade. Bam, bam. Y sí, ya como vieron en el título, nuevamente se viene video de JoJo Bizarre Adventure, o más conocido como Las extrañas aventuras de JoJo. Sí, aunque no lo crean, ese es el título original. Vamos a estar haciendo un dibujo de Dio, Brando y Jotaro Joestar, en el cual la imagen que saqué, creo que si no me equivoco, es la del tomo 1 del manga, ¿sí? Les voy a dejar la imagen acá para que vean. Vamos a hacer esta imagen, pero al estilo nuevo, o al estilo anime, o a mi estilo. Para el que no sabe, JoJo Bizarre Adventure es un manga, un anime escrito y dibujado por Hirohiko Araki, y su publicación empezó por la Weekly Shonen Jump allá por el 1987. O sea, yo no había nacido. Después del 2005 se pasó a la revista Ultra Jump, en la cual sigue publicándose con un total de 127 tomos al día de hoy, coronándose como la segunda serie más larga de manga. Cuenta con más de 100 millones de copias vendidas. Países como Argentina, Estados Unidos, España lo publicaron. Y es una de las series más populares que conocí, ¿sí? De hecho, en mi canal tengo dos videos que se los voy a dejar ahí en la tarjetita, van a aparecer por alguna parte, que son uno de los más vistos del canal. Así que nada, por eso mismo se ve que o lo estoy dibujando bien o a la gente le gusta. Así que vamos a darle lo que ustedes quieren. Vamos a dárselo. Así que vamos a arrancar rápidamente con este dibujo de Dio y Jotaro en su primera historia juntos. Así que empecemos. Bueno, empezamos con el dibujo de JoJo, o Jojo, como quieran decirle, porque me han dicho en varios comentarios que lo decía mal, Jojo, JoJo, no sé, como le quieran decir. Ustedes me entienden. Ahí al costado, arriba, a la izquierda, tienen el dibujo que vamos a estar dibujando, para que vean que en realidad en este caso estoy tomando como referencia un dibujo ya hecho y lo estoy haciendo a mi estilo, ¿sí? Y tratando de también hacerlo un poco más al estilo anime, por así decirlo, porque nada, el estilo de esa época en que dibujaba Araki era bastante tosco, para ser sincero, ¿sí? Después mejoró muchísimo, ¿sí? En los últimos mangas de JoJo está zarpado el estilo, como mejoró. De hecho, él hacía personajes muy inflados, muy grandotes, y en las últimas temporadas los personajes son más estilizados, son más flacos, hasta son más lindos, por así decirlo. Bueno, ya estamos en la parte del entintado, ¿sí? Primero lo que hice, como siempre, con el lápiz, hacer todo el boceto, marcar bien todo lo que quiero entintar, y después con la pluma Sashi empecé el entintado. Recuerden que el dibujo de Araki siempre tiene mucho detalle, así que tengan en cuenta eso a la hora de dibujar un estilo que no es el suyo. Tratar de hacerlo lo más parecido posible para que no pierda la esencia del mismo. Ahí me costó un poco, bastante, hacer la mano, te digo la verdad. Les soy sincero, me costó un montón, giré la pantalla. Bueno, tuve bastante tiempo haciendo esa manito nada más. Después con calma vamos entintando todo el dibujo, sin que nos falte ningún detalle. Vamos haciendo todo, hasta los detalles de la ropa, como pueden ver. Y también lo que les recomiendo es ir variando en el estilo de pluma. No en el estilo, sino en el tamaño. Porque no solo les cambia la pluma a la hora de apretar más fuerte en su tableta, sino también ustedes pueden elegir la punta, el tamaño de la punta. Eso les va a variar un montón los dibujos. Por ejemplo, pueden hacer todo el contorno con el tamaño, por ejemplo, 0.3, y después hacen toda la parte de adentro con el tamaño 0.2. Eso va a variar y va a cambiar el dibujo un montón para bien, ojo, para bien. Y por si quieren una explicación más detallada de cómo dibujo los cuerpos, les dejo un video ahora en una tarjetita arriba para que vean, después de este video, cómo hago con explicación paso a paso estos dibujos y las proporciones de su cuerpo, etc. Vamos a buscar referencia de color.
este tipo de color tengo que usar. Ahora, ya que tenemos nuestras referencias de color, podemos continuar con el color, claramente, ¿no? Vamos a empezar con el color piel. Vamos a hacer a Dio un poquito más diferente que a Jotaro. Y ya directamente empezamos con el azul, los pelos, la ropa y todo. Lo vamos a hacer rápidamente para que vean que no es muy difícil esta parte. Lo que hacemos es elegir los colores básicos y después elegir un sombreado para darle una profundidad al dibujo, como van a ver ahora. Y después le hacemos otro sombreado más porque, como les dije al principio, JoJo tiene mucho detalle, así que el sombreado va a ser una de las claves para que los dibujos de este estilo se parezcan a los de, por lo menos, el dibujante original. Siempre es un dibujo con nuestra onda, pero recuerden, como les dije antes, hacemos algo hecho por otra persona primero, así que tenemos que tratar de hacerlo por lo menos lo más similar o tratar de no perder la esencia de ese dibujo. Bueno, acá lo que estoy haciendo es con el lazo y los sellos de patrones, aprovechando combinarlos para hacer una especie de textura en la ropa para darle un poco de onda también. Aunque si vemos el dibujo original en el manga, tiene también este estilo de texturita, así que nada, no está mal haberlo hecho. Acá, bueno, sombreado de algo blanco siempre va a ser gris. Bajamos la opacidad, siempre recuerden eso, cuando hacemos una capa y vamos a agregar sombreado, le bajamos la opacidad para darle profundidad. Porque si no va a quedar como un color muy fuerte, aunque si tenemos ganas podemos dejarlo así. A mí me gusta bajarlo, es gusto propio, cada uno lo puede hacer a su estilo, a su forma. Esto es libre, recuérdenlo. Pero bueno, como acá les dije al principio, hacemos la segunda capa de sombreado para que, bueno, darle un poco de onda. Y después le hacemos un fondito, ¿sí? Vamos a hacer el mismo fondito que estaba en el manga, que es ahí una especie de noche con un... Ahí, una noche. Y esto fue J Video, tomo 1, o como lo quieran decir. ¿Le copa? Che, les cuento que estos dibujos se suben a mi Instagram, que es RoDibuja, les va a aparecer acá. Pueden entrar, ir, seguirme, darle like a los dibujos, compartirlos, guardados, que esas cosas se van a agradecer un montón. Ustedes saben, esos pequeños detalles que tienen hacia conmigo se valoran una banda, sí, se valoran una banda. Así que, y ya que están por ahí, también pueden suscribirse a este canal. Acá tiene el cuadradito ese rojo de suscribirte. Le das clic de suscribirme, dejas un like si te gusta el video, dejas un comentario pidiendo algún personaje para que dibujemos. Y te quedás en el canal viendo alguno de estos dos videos que te van a aparecer acá al costado. Muchas gracias por todo, gente. Nos vemos la próxima. Chao.